Hola, hola a todos, les habla Fabio Martínez y les doy la bienvenida a nuestro podcast del Congreso Latinoamericano de Cuerpo, Mente y Conciencia. Hoy con una súper invitada, una de nuestras speakers, Ivonne Cubillos, que nos va a compartir un poco acerca de su proceso de vida. También nos va a compartir qué es y para qué sirve el yoga, de sus beneficios a nivel físico, mental y espiritual. Y además, si yo soy entrenador, docente, empresario del fitness, si soy directivo de una escuela o un club deportivo, ¿por qué puede ser importante incluir sesiones de yoga para mis clientes? Les recomiendo tener lápiz y papel a la mano para que tomen nota de algunos de los conocimientos que nos va a compartir Ivonne. Les doy la bienvenida una vez más y vamos con Ivonne. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast. Hola Fabio, buen día, gracias por la invitación. Encantado. Bueno, Ivonne, deseo que iniciemos esta conversación en la que tú nos compartas de cómo ha sido tu proceso, de una breve reseña de cómo has llegado al punto en el que estás en este momento en tu vida, que pues ya a la medida que avancemos en la conversación lo vamos a ir develando un poco más. Y que nos cuentes si hubo algún momento, alguna situación disruptiva que fue la que te llevó a este momento, o sencillamente venías en tu viaje, en tu proceso de vida, y en algún momento, sin que algo necesariamente disruptivo ocurriera, decidiste, lo llamo yo, voltear la torta. Yo llamo eso voltear la torta y empezar de nuevo, hacer cambios, nuevos inicios, en fin. Entonces, te escuchamos. Claro que sí, Fabio, gracias. Bueno, primero me presento, mi nombre es Ivonne Cubillos, soy maestra de yoga y en este momento pues me dedico a la práctica, el aprendizaje y la enseñanza de esta ciencia. Ya hablaremos más adelante sobre este tema. Y en respuesta a tu pregunta particular de cómo llegué aquí, pues es una historia que sí que tiene bastantes giros. Finalmente yo conocí el yoga ya muy adelante en mi vida. Realmente inicié mi camino de vida con otro camino, digamos, mucho más tradicional, desde los estándares sociales, si lo pudiésemos llamar de alguna manera. Yo estudié y me desempeñé en el campo de la ingeniería y la gerencia de proyectos por 20 años. No obstante, en paralelo, a mí siempre me gustó la actividad física, siempre sentí una conexión, digamos, especial con el cuerpo, con el movimiento, para expresar cosas más allá de lo que podían ser con las palabras o con otros medios tradicionales de expresión. Entonces siempre tuve esta conexión pues en mi vida hice muchas cosas con relación a eso, bailé, practiqué gimnasia olímpica, siempre estuve también haciendo ejercicio. Bueno, no siempre, para ser honesta, durante mi carrera universitaria hacía poco ejercicio, pero después sí me dediqué mucho más a esto. Y allí más adelante fue que comencé a yoga. Y debo confesar que en ese momento me llamaba mucho la atención porque, por lo que acabo de comentar, me gustaba la actividad física un poco más activa, la música, bailar, saltar, en fin, hice aeróbicos, step, bueno, eso me encantaba, me gusta todavía. Y en algún momento me fui a vivir a un lugar fuera de la ciudad y tuve que continuar mi entrenamiento de manera más, digamos, individual. Porque ya no iba al gimnasio. Y en ese momento, tenía un entrenamiento, nos veíamos por internet, hace como 10 años. Mucho antes de la pandemia. Eso todavía no se usaba mucho como las clases online y virtuales, pero como estaba en un lugar remoto donde
Y creo que ese fue el primer disparador o la primera señal de mi vida para comenzar a buscar otros caminos, porque en ese momento me enfoqué muchísimo en crear masa muscular. Yo soy una persona delgadita, siempre lo he sido. Quería subir de peso, crear masa muscular, tener los músculos marcados, incrementar la fuerza. Entonces me enfoqué exclusivamente en eso y dejé de lado otras prácticas. Y aquí te estoy hablando netamente de lo físico, que también son importantes para tener un balance en la salud, ¿no? Entonces dejé de estirar, por ejemplo, de descansar, y en lugar de recibir beneficios, estaba comenzando a sentir dolores, a sentir incomodidades, que no era pues el propósito, por eso estaba realizando la actividad física. Entonces, pues en un momento, cuando me di cuenta de esto, decidí parar y buscar otras alternativas. Y en ese momento encontré el yoga, que antes había visto que ya estaba en el piso roncando, que me parece súper aburrido. Pero encontré por internet que tenía unas posturas interesantes, retadoras, que eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Las cosas que son retos que no puedo hacer me atraen. Entonces comencé a ver cosas que no podía hacer, que me incitaron también o que me motivaron a comenzar a practicar yoga, y dije, bueno, voy a hacer eso como para cambiar la actividad física, a ver si me siento mejor. Comencé a practicar o a realizar esas clases y efectivamente comencé a sentirme muy bien a nivel físico. Seguía trabajando la fuerza, recuperé la flexibilidad. Ya no me dolían los hombros, las rodillas, la columna, que era lo que me dolía antes. Y además de eso, comenzaron a ocurrir otras cosas que yo no esperaba. Comencé a sentirme como más en paz, más conectada conmigo misma, a sentir que manejaba las situaciones emocionales de mi vida en el trabajo, con mi esposo, de una manera diferente, como más ecuánime, más balanceada. Y ahí fue cuando me llamó muchísimo la atención aprender más del yoga. Yo dije, esto está interesante, tiene beneficios más allá de lo que esperaba, quiero aprender más. En ese momento decidí hacer un curso de yoga. Bueno, comencé a buscar cómo hacer los entrenamientos de yoga. Me di cuenta de que dura un tiempo importante, entonces dije, bueno, voy a sacar el tiempo, voy a sacar un mes para irme a estudiar, y pues ya dado que tenía que hacer ese pare, todo lo que implica de tener tus actividades por un mes para dedicarte a algo, pues dije, me voy a la India, que es la cuna del yoga. Entonces decidí ir a la India. En esa oportunidad fui a los Himalayas, hice mi primer entrenamiento como profesora de yoga. Por supuesto, mi propósito, mi objetivo en ese momento era yoga. Era saber más de qué se trataba esto, que tantos beneficios me había generado en los meses, en los que llevaba practicando desde que lo redescubrí, o lo descubrí realmente. Y bueno, me encantó el entrenamiento, entendí que era el yoga, más allá de las posturas, más allá del ejercicio que veía yo por internet que se hacía sobre el tapete. Entendí por qué era que me había generado todos esos beneficios adicionales, y comencé a apasionarme por eso. De hecho, bueno, no quería regresar a Colombia, pero tenía que regresar, tenía mi trabajo, porque me encantó, quería seguir aprendiendo y practicando. Bueno, yo regresé, seguí con mi vida normal, digamos, con mi trabajo, tal cual como venía. De hecho, por algunos meses no dicté clases. No obstante, pues las personas supieron que hice esto y comenzaron a decirme, ay, ¿por qué no nos enseñas? Díctanos unas clases. Y yo dije, bueno, listo, hagámoslo. Entonces, durante algunos años estuve compartiendo algunas prácticas, bueno, también sin cobrar ni nada, personas buenas. Y más adelante de eso llegó otro momento en mi vida, que creo que fue como la segunda disrupción, como lo comentabas tú, en donde yo sentía que en mi trabajo, en ese momento estaba apoyando la iglesia de unos proyectos sociales con comunidades que igual son apasionantes, me encantan, pero con el equipo de trabajo con el que estaba, digamos que no había como suficiente coordinación, pudiésemos decirlo de alguna manera,
y sentía mucha resistencia ante lo que yo estaba haciendo. Bueno, por ahí de pronto no haya muchos gerentes de proyectos en quienes estén en la audiencia que está escuchando este podcast de pronto, pero cuando tú eres gerente de proyectos necesitas hacer planes, cronogramas, presupuestos y sobre todo hacer seguimiento para que esos planes se cumplan. Entonces a veces el rol no es como muy amigable y muy divertido, ¿no? Porque que lleguen y te pidan la tarea y te digan por qué no la hiciste y por qué o sea, no es muy chévere. Y yo sentía esa resistencia importante de todo el equipo. Entonces sentía que estaba como gastando mucha energía sin lograr el propósito final de aportar a que el proyecto fluyera. Y estuve así algunos meses diciéndome a mí misma, yo debería estar utilizando este tiempo, esta energía, la vida, así, mi vida misma, en algo que fuese más productivo para la sociedad, para el mundo. Yo siento que aquí, sí, solamente estoy gastando energía sin ningún sentido. Entonces ya venía yo con esa idea y de inmediato conecté con dedicarme a enseñar yoga 100%. Dije, esto sería muy chévere porque creo que esto aporta a muchísima gente, sería lo mejor que mucha gente se sienta tan bien como me siento yo y que descubra cómo mejorar su calidad de vida. Bueno, hablaremos de esto un poquito más en profundidad más adelante. Pero entonces también debo decirte que no, en ese momento también debo reconocer que no tuve la valentía de decir me voy del trabajo, ¿no? Que yo creo que nos pasa mucho. Sí. Como que estoy súper cómoda, estoy ganando muy buen dinero, como que para qué salir del statu quo, o sea, sí estoy bien, aunque cuando me sienta como que pues no estoy, lo que digo, que estoy gastando energía, que no estoy aportando mucho, pero bueno, ahí voy bien. Y ahí viene, creo que la tercera disrupción, y la compañía en la que estaba trabajando, bueno, tuvo una situación importante de reducción de los costos del mercado, de los precios con los que estaba vendiendo, y tuve que reducir los equipos de trabajo. Y en ese momento, bueno, yo estaba viviendo en Bogotá, me pidieron que me regresara a vivir donde ellos estaban operando, que era ese lugar allá lejano, fuera de la ciudad. Y bueno, yo no estaba dispuesta a regresar, quería estar cerca de mi familia, entonces me dijeron, bueno, lo siento, entonces pues ya no puedes seguir trabajando con nosotros. Ese fue la tercera disrupción, en donde yo agradecí, en ese momento agradecí muchísimo esa situación, lo sentí como el empujoncito del universo para que en mi vida ocurriera el cambio que yo estaba anhelando, que estaba esperando y que se tomara la decisión que yo no había sido capaz de tomar antes. Entonces, eso me dejó, esa situación, ese cambio me dejó, digamos, el camino libre para dedicarme a lo que estoy haciendo ahora. Eso fue justamente antes de pandemia. Y desde entonces comencé a buscar las maneras de compartir esta ciencia maravillosa del yoga con la mayor cantidad de personas posibles para que estén bien. Porque he descubierto que en la medida en que cada una de las personas que estamos existiendo en este mundo, cada uno de los seres, estemos bien, felices, en paz, eso es lo que vamos a transmitir al resto de personas a nuestro alrededor, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a la familia en general, en nuestro ambiente de trabajo, y de esa forma es que transformamos el mundo en lo que queremos que sea. Entonces, ese se ha convertido en mi propósito y en eso he venido trabajando en los últimos 2 años y medio. Ivonne, definitivamente, la primera vez que yo escuché de ti, algunas pinceladas de tu proceso, yo dije, escucharlo de Ivonne, de la misma Ivonne, va a ser muy, muy inspirador. Es de verdad, me siento afortunado además de haber logrado en mi camino encontrar la conexión contigo, porque yo te confieso algo, yo de pronto en algún momento tuve una percepción del yoga muy similar a la que tú tenías antes de empezar a practicarlo, porque yo solía decir, a mí me gustan las actividades físicas, me gusta el ejercicio que implique movimiento, que implique subir, bajar, correr, saltar, en fin, más dinámico lo llamo yo, y recientemente me ha venido, digamos que en la medida que he venido como encontrando como esa conexión con lo espiritual y con la esencia, le he venido encontrando esa conexión al yoga con lo que yo llamaría trascendental. Y yo te escucho y digo, sí, definitivamente es cuando compartes como un momento disruptivo y llegó otro,
Y eso que tú llamas ese empujoncito, que yo definitivamente terminé por comprender, en un momento de mi vida terminó comprendiendo que es el momento en que la vida nos pone en el camino o para que nosotros demos el salto, o la vida misma nos está diciendo, venga, dé el salto, o si no, yo le voy a hacer dar el salto. Sí. Y definitivamente, ¡pum!, nos da el salto si nosotros no tomamos la decisión. De verdad, te reconozco porque dar ese salto, yo lo llamo esos saltos de fe, para creer y confiar, salir de la zona de confort, del status quo, a la incertidumbre, ¿sí?, a los nuevos comienzos. Entonces dice uno, wow, esto es fuerte. A veces pensamos, a veces algunas personas o nosotros mismos decimos es que es empezar de ceros, cuando en realidad lo que traemos es un bagaje de conocimiento, ciencia, que por ninguna razón es comenzar de ceros. Es como empezamos a unir todos esos puntos y pues lo que era, intuyo, deduzco yo como tu propósito, que es tocar la vida de muchas personas, empezar una transformación que a veces todos buscamos, o a veces hablamos de un cambio, y es que las cosas deberían cambiar, y olvidamos o desconocemos que para que las cosas cambien, definitivamente cambiar primero nosotros. Completamente. Para poder empezar, y o sea, yo lo veo como ese efecto de multiplicador, o sea, cambiando yo, influyo en mi entorno inmediato, que es mi familia, y así mismo lo voy multiplicando. Ya en otro momento compartiré un poco más de mi experiencia al respecto, porque de verdad deseo escuchar lo que viene con Ivonne. Ivonne, cuéntanos, porfa, ya yendo, como se dice a veces en nuestro, de manera muy coloquial, vamos a la carne del asunto. Cuéntanos, porfa, ¿qué es y para qué sirve el yoga? Que algunas personas lo hemos oído nombrar y decimos, eso son lo que tú decías hace un rato, son unas posturas y es aburrido y esto, o cuando de pronto ya, o bueno, con toda seguridad, ya cuando alguien como tú, que está realmente inmersa en el concepto del yoga y la filosofía del yoga, nos lo comparte y dice uno, ouch, me faltaba mucho por conocer. Cuéntanos, por favor. Gracias por esa oportunidad, porque efectivamente me he encontrado con que hay muchos mitos o concepciones cerradas o parciales de lo que es el yoga. Entonces esta es una excelente oportunidad de aclarar eso. Y me gustaría comenzar diciendo o aclarando que no es el yoga, también dándome cuenta de lo que muchas personas piensan. Entonces, por una parte, el yoga no es solamente un ejercicio físico, ¿sí? O de hecho no es un ejercicio físico. Las prácticas físicas son una de muchas herramientas que tiene, ya explicaré en más detalle qué es y comprenderemos esto. También hay gente que lo ve como algo que es súper aburrido, ya hablando solamente de la parte física, pero también hay personas que lo ven como algo que es como para los artistas del Circo del Sol. Entonces, tú tienes pues ahí que ser súper flexible y ponerte pie en la cabeza, eso es hacer yoga. Entonces también por eso hay mucha gente que dice, uy, no, eso no es para mí. Hay personas que piensan que es una religión también, y eso en este lado del mundo donde nosotros estamos hablando desde Colombia, pero en general desde América, desde Latinoamérica, eso genera también mucha resistencia, porque vemos cosas raras por allá y nombres raros de cosas que no conocemos, entonces creemos que es una religión y nos alejamos de eso. No es nada de eso. De hecho, yoga es una ciencia de bienestar integral que fue creada como un estilo de vida hace muchísimos años en India, ¿sí? Se habla de más de 5.000 años. El estilo tradicional de vida de una comunidad que vivió en la ribera del río Sarasvati, un río en India que se llama Sarasvati, y que fue una comunidad muy floreciente, inclusive antes de los egipcios y de los griegos. Y ellos descubrieron que la forma, digamos, más adecuada de vivir, por supuesto sin entrar en juicio, sino adecuada en el sentido de vivir de manera, o sea, en bienestar, en felicidad, en armonía, ¿sí? Con longevidad, con calidad de vida,
requería una gran cantidad bueno, no una gran cantidad, pero sí ciertas prácticas, ciertos lineamientos para vivir y sobre todo recordar nuestra verdadera esencia. Eso me parece algo súper lindo de las culturas orientales. Orientales me refiero a lo que tiene que ver justamente con India, China, Japón, eso es parte del mundo, en donde ellos tienen clarísimo, inclusive hoy en día, que los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu en uno, que esos no son conceptos indivisibles, que eso es justamente lo que nos hace seres humanos. Y por tanto, el yoga y otras tradiciones buscan cuidar todos esos aspectos de la vida para estar bien. Y creo que es muy interesante o ver, analizar un poco más cómo vivimos nosotros aquí en este lado del mundo, porque eso demuestra justamente ese concepto. Nosotros muchas veces pensamos que somos solamente el cuerpo, ¿no? Y creo que así crecí yo, ese fue mi concepto. O sea, ¿quién es Yvonne? Yvonne es una mujer colombiana de este peso, de esta talla, con estas condiciones físicas, con la cara así, el cabello oscuro, los ojos cafés, eso es Yvonne. Ajá. De pronto uno intuía un poco, bueno, Yvonne también es lo que piensa, ¿no? Es lo que le gusta hacer, que le gusta bailar, que le gustan las matemáticas, que es buena para esto, que no es tan buena para estas otras cosas. Eso también, digamos que esos eran como cualidades, pero eso tampoco es que sea exactamente Yvonne. Uno como que intuía eso porque de verdad, y Fabio, yo creo que a ti te pasó también, nosotros somos más o menos contemporáneos, pues en el colegio e incluso en la familia no te enseñan eso, no te enseñan quién eres. Uno va sacando sus conclusiones por lo que te vende la sociedad del mundo y entonces uno termina creyendo eso, que uno es el cuerpo, que uno es el... ¿sí? Entonces yo soy profesora de yoga, yo soy esposa de fulano, yo soy hija de fulano, yo soy colombiana, yo soy bogotana, ¿sí? Creemos que somos eso. El espíritu, la verdad, queda un poquito de lado en nuestra cultura y pues esa es mi perspectiva, seguramente puede haber muchas otras opiniones, pero nunca te dicen que es espíritu. Uno cree, uno siente, y eso está como por ahí, como que uno siente que algo le hace falta y entonces muchas veces por eso nos acercamos a la iglesia, sentimos alguna conexión de pronto en alguna práctica religiosa, oraciones, ritos, o no, ¿no? También pasa lo contrario, yo he pasado por las dos cosas, como que siento esa atracción, pero como cuando comienzo a ver que la cosa es como muy rígida, que tengo, que no tengo, entonces me alejo. Pero tampoco es claro cómo manejo mi relación espiritual, y no porque sea algo religioso, ahí quiero hacer la claridad, porque las religiones son ese conjunto de tradiciones que te ofrecen unas prácticas que de alguna manera pueden contribuir con tu espiritualidad, pero la espiritualidad es diferente a ese conjunto de prácticas. La espiritualidad es simplemente la relación que yo como ser humano tengo con mi espíritu, recordando que soy cuerpo, mente y espíritu de manera indivisible. Entonces, así como yo cuido mi cuerpo, ¿verdad? Entonces yo me baño, yo practico ejercicio, yo consumo comida saludable, descanso, esos son cuidados para que el cuerpo esté bien y creo que eso lo tenemos claros todos. También yo necesito nutrir mi mente, digamos mi intelecto. Entonces estudio, escucho podcasts, leo, interactúo con otras personas que tienen mucho que enseñarme y también necesito cuidar mi espíritu y ahí es donde hay muchas opciones, ¿sí? Puedo elegir alguna religión si conecto con ella o simplemente busco prácticas que me conecten con el espíritu y que ayuden a que él esté bien. Esto tiene que ver con cultivar cualidades de paz, de tranquilidad, de perdón, de no violencia, de compasión, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con lo que yo siento, que en últimas tiene mucho que ver con la forma con la que me relaciono con los otros y con mi medio. Eso es cuidar el espíritu. Y el yoga, entonces ya para responder la pregunta, porque no lo he respondido en concreto, el yoga es esa ciencia que tiene muchas prácticas en todos esos aspectos, en todas esas facetas del ser humano, y que te ayudan a recordar quién eres en realidad. ¿Y qué dice la filosofía del yoga, la tradición del yoga? Que en últimas tú eres ese espíritu manifestado en una experiencia física, y que ese espíritu que se manifiesta de diferentes formas, en forma de Yvonne, en forma de Fabio, en forma de árbol, en forma de flor, en forma de ballena, en forma de agua, es el mismo espíritu. De hecho, yoga, la palabra yoga significa literalmente unión. Y es esa unión, es recordar, no es unión entre mente, cuerpo y espíritu, porque yo, como les comentaba, digamos, eso se asume como base de la tradición,
es unión de esta percepción de individualidad, en mi caso, la percepción de que soy el individuo Ivonne, con todo lo demás que existe, porque todos somos el mismo espíritu, la misma energía manifestada de diferentes formas. Y por eso es que el yoga ofrece todas estas herramientas para estar en bienestar, porque obviamente, ya me voy a ir ahí nuevamente como a lo más grueso, a lo más básico. Si por ejemplo tú estás súper enfermo, estás sufriendo dolor todo el tiempo, no puedes utilizar tus sentidos de la mejor manera porque tienes, bueno, alguna condición que no te lo permite, pues es muy difícil que te conectes con el espíritu, porque toda tu atención está enfocada en esa experiencia de dolor, de sufrimiento físico. Bueno, aquí estoy yendo al extremo. Entonces, por supuesto, la idea es que tu cuerpo físico esté bien, tu mente esté bien. La mente es otra cosa, bueno, tal vez podemos hablar un poquitito más adelante con otras preguntas que me hagas sobre la mente, pero también es muy lindo que con el yoga yo he descubierto que finalmente la mente es como ese... ¿cómo decirlo? Como ese lente, como esas gafas que finalmente cada uno de nosotros utiliza para ver la vida. Y de hecho afecta también al físico. Y por eso hoy sufrimos de tantas condiciones relacionadas con el estrés, ¿no? De tantas enfermedades. Porque el lente que nos ponemos, ese filtro de la mente para ver la vida, es como muy pesimista y nefasto, ¿no? Entonces cuando yo me levanto y me levanto, yo da igual, ay, qué pereza este trabajo, ay, pero es que esta familia sí molesta, ay, es que, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Entonces que el nuevo presidente, que la reforma tributaria y la subida del dólar, entonces yo veo todo a través de ese filtro, de una manera de incertidumbre, en donde me siento amenazada, y eso indudablemente hace que mi cuerpo reaccione en concordancia con esa situación de emergencia, que es el estrés, ¿sí? Que está muy bien que ocurra, o sea, nuestro cuerpo es perfecto y funciona muy bien, es como si fuésemos a atravesar una avenida en la ciudad y de la nada sale un automóvil, ¿sí? Pues obviamente mi cuerpo funciona de manera perfecta para que yo salte, corra, agudice mis sentidos para proteger mi vida. Eso está muy bien, digamos, es una situación de peligro, de emergencia real, pero lo que ocurre es que nuestra mente nos hace ver la vida en ese estado de emergencia todo el tiempo. Entonces yo veo esa amenaza en mi jefe, en el trabajo, veo esa amenaza en mis relaciones familiares o personales, y por eso todo el tiempo no estoy en esta reacción física del estrés que nuestro cuerpo no está hecho para mantener por periodos prolongados de tiempo, y por eso nos pasa lo que nos pasa, pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Entonces por eso el control de la mente es tan importante, porque esas gafas, digamos, hagamos de cuenta que la mente son esas gafas que nos ponemos para ver la vida. ¿Sí? Si yo me pongo unas gafas limpias, claritas, pues voy a tener la oportunidad de ver las cosas como son, con calma, sabiendo que estoy bien, ¿sí? que puedo avanzar con mi vida de manera tranquila, o puedo ponerme las gafas oscuras medio sucias donde todo lo veo como una película de terror. Entonces por eso es tan importante saber educar, controlar y entrenar la mente, para que mis gafas estén limpias y que pueda ver la vida del color que deseo verla y del color que es, además. Porque además el yoga te dice que es muy lindo. El yoga utiliza 3 palabras para describir quiénes somos. Dice que somos, bueno, en sánscrito, que es la lengua original del yoga, que es la lengua que habla esa cultura que les conté del Indo Sarasvati. Sánscrito. Bueno, es una de las primeras lenguas del planeta, eso también es súper interesante. Bueno, dice que los seres humanos somos Sat, Chit, Ananda. Esas 3 palabras son Sat, somos existencia plena, o sea, el espíritu como tal no vive ni muere, existe permanentemente, sin tiempo. Entonces somos eso, somos existencia, somos conocimiento, es decir, sabemos, tenemos acceso a todo ese conocimiento de qué es la vida. A veces, cuando a veces creamos que no, yo no tengo ni idea por qué estoy aquí, ni qué hago, ni cómo ser feliz, ni nada, tenemos ese conocimiento de manera innata, solamente necesitamos como limpiar todas esas impurezas de la superficie para llegar al fondo. Es como si fuéramos un lago que está lleno de olas y tal vez de barro revuelto, pero en la mente las olas paran y el agua queda tranquila, y el barro se asienta, tú puedes ver que hay en el fondo.
Y eso que en el fondo es conocimiento, y todos somos eso en esencia, pero a veces hay muchas olas y mucho barro, ¿no? Por eso no lo vemos. Okay. Pero somos conocimiento infinito, esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, Ananda, a mí me encanta esa palabra, Ananda es dicha, felicidad absoluta. ¿No? Somos eso. En otras tradiciones he escuchado, ese es nuestro derecho heredado. ¿No? Entonces no es que nacimos en sufrimiento, tenemos que sufrir, todos somos felicidad y está dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que nos ayuda a recordar con la práctica de posturas, con la meditación, con los ejercicios de respiración y con muchas otras cosas relacionadas con el trabajo y la educación de la mente, que muchas personas verían como psicología. A mí muchas personas me dicen, oye, ¿tú eres psicóloga? Y yo no, pues realmente yo soy ingeniera. Pero los 2 años que he estudiado y que he profundizado en el yoga, me he dado cuenta de que hay conocimiento muy valioso que tiene que ver mucho con la psicología, con el manejo de la mente, de las emociones, con encontrar la felicidad, desapegos. Bueno, hay 1000 cosas súper interesantes. Hay muchas escrituras que tienen conocimiento muy, muy rico y muy práctico sobre estos temas. Eso también es yoga. De verdad que... Dime. Creo que te di la respuesta larguísima a la pregunta. Sí, más que larga, es una respuesta, es una información que es valiosa, es una información que yo te escucho y me dan ganas de decirte, oye, y tal cosa, te digo, te escucho tan dispuesta a compartirnos lo que tú has ido aprendiendo, que digo, si le hago una pregunta o se le digo algo en este momento, le corto la inspiración y quiero que siga con su hilo conductual con el que viene, porque es edificante escuchar esa parte y lo que te decía, esa percepción que algunas personas pueden o podemos tener acerca del yoga, algo que tú dijiste hace un rato, acerca de que, pues, que de pronto dudábamos o dudabas que de pronto alguna persona que tuviera que ver con el tema de proyectos o gerencia a esto, y yo digo, las personas que llegan a este podcast, a este audio, a esta información que tú nos estás compartiendo, es porque están en el momento en que ese mensaje o algunos de los mensajes que tú nos estás compartiendo van a ser trascendentales para su vida. Es verdad. ¿Sí? Independiente de lo que hagan en este momento en su vida, vuelvo y digo, he tenido unas experiencias maravillosas que empecé en mi proceso de evolución y de transformación y es parte por la que yo digo, me atrevo a decir lo que te acabo de decir. Cuando tú hablas de esta parte en la que andamos todo el tiempo como en estado de alerta, ¿sí? Y es donde yo te escucho y digo, ok, el yoga me va a ayudar a mí a centrarme, a bajar como ese ruido mental, ¿sí? Ese lago que está lleno de barro con las olas, el yoga me va a ayudar a calmar esas olas, a tranquilizar las cosas y asimismo voy a empezar a cuidar lo que dejo entrar a mi mente. Sí. Considero que yo algo que dejé de hacer hace ya un muy buen tiempo es algo como dejar de escuchar tantas noticias. Escucho a veces lo que considero estrictamente necesario como para mantenerme informado y evito la noticia repetitiva, lo que tú decías, por ejemplo, con el tema de la reforma tributaria. Y digo yo, machaque y machaque y machaque con el tema de la reforma y el tema del nuevo gobierno. Y hace mucho tiempo concluí, independiente del gobierno que haya, debemos continuar, ¿sí? Así es. Debemos continuar. Y hay cosas que en nuestras vidas, hay cosas en las que nosotros podemos tener inferencia directa y hay otras que se salen de nuestras manos, que viene, el ejemplo está más claro que cualquier cosa en este momento, y es, hace 2 años larguitos ya, nos llegó una pandemia de ya para allá. Sí. Y era algo, y son de las cosas en las que absolutamente nadie está preparado para eso, ¿sí? Nadie está preparado para eso. A pesar de que de pronto puede haber teorías de conspiración, de que fue inventada, de que lo que sea, pero digamos que
en mi realidad, pues no estoy preparado para esto. Y está en mí la actitud que yo tome respecto a, o tomo una actitud pesimista, de derrota, de esto va a acabar con nosotros, o tomo una actitud de vamos a ver cuál es la oportunidad que hay detrás de todo esto. O sea, yo concluí hace un muy buen tiempo que detrás de todo lo que nos puede resultar adverso en su momento, hay una oportunidad de voltear, vuelvo a mi torta, de voltear la torta y que la vida que me quiere enseñar acá, qué oportunidad tengo para aprender cosas, ¿sí? Entonces, bueno, de verdad que es fascinante escucharte, es fascinante escuchar y de verdad que estoy seguro que este tiempo es corto para lo mucho, porque cuando hablas del sánscrito y esas cosas, yo digo, oiga, qué nota saber un poco más de esto, y con toda seguridad, más bien, deseo que en otro momento nos concedas un espacio para hablar de estas partes que hoy nos van a quedar pendientes. Yo aquí estoy tomando nota de la lista de los pendientes. Claro que sí, con muchísimo gusto, para mí será un placer. Ivonne, cuéntanos, porfa, aunque ya, digamos que ya muy entre la conversación ha ido fluyendo, pero así como de manera un poco más puntual, algunos beneficios. Es más, yo inicialmente lo había visto, iba a plantearte la pregunta como de los beneficios a nivel mental, físico, y ya escuchando te digo, y a nivel espiritual. Compártenos, porfa, qué beneficios nos puede dar el yoga en estos tres aspectos, a nivel físico, mental y espiritual, así como ya de manera puntual, que como te digo, lo que nos has dicho, se pueden deducir. Para algunos de nosotros a veces como que, ven por plastilina, por favor. Claro que sí, aquí como para resumir. Muy bien, a nivel, bueno, y primero ahí quiero aclarar una cosa, y es, finalmente creo que no hay un orden. En mi propia experiencia, como les conté hace unos minutos, por ejemplo, yo entré por el lado netamente físico y fui descubriendo lo otro. También en estos últimos meses de enseñanza he conocido muchas personas que quieren llegar por el lado mental y otras personas que quieren llegar por los beneficios espirituales. Entonces, de todo hay, ¿sí? Yo creo que lo importante es, pues, para quienes quieran comenzar a explorar la práctica del yoga, que se conecten por donde lo sientan más en resonancia con lo que necesitan en el momento. Entonces, voy a comenzar solamente en ese orden, de lo grueso a lo más sutil. A nivel físico, la práctica de yoga, digamos, de las posturas, bueno, es que todo tiene que ver con todo, pero bueno, voy a hablar de las posturas primero. Las posturas están hechas más allá, digamos, que como el ejercicio físico, por supuesto, generan fuerza, generan flexibilidad, que es lo que normalmente vemos, equilibrio. No obstante, su propósito último es buscar o proteger o preservar la salud de la columna vertebral. En general las posturas de yoga se enfocan en eso, y pues todos sabemos la columna vertebral, como su nombre lo indica, pues es una parte fundamental de nuestra estructura. Entonces eso es importante, y por eso es muy recomendada para las personas que están sufriendo alguna incomodidad o tienen alguna condición particular en su columna. En ese sentido, la práctica de posturas tiene muchos beneficios en ese sentido. Okay. Y hay otro propósito muy importante, y es el movimiento de la energía. Eso, por ejemplo, tal vez para nosotros puede ser más familiar, desde la cultura china, eso se llama el chino. Los japoneses le llaman el ki. Así me acuerdo de Dragon Ball Z con su Kamehameha. Bueno, en fin, esa energía y bueno, yo sé que a veces suena también como raro, porque uno dice, uy, energía, pues como que eso suena como muy esotérico, pero finalmente somos energía. Imagínense, el cuerpo sin energía sería un bulto de huesos y de carne ahí tirado en el piso, o sea, total. Claro, es la que nos da el carisma, el combustible para realizar las cosas del día a día, y más allá de lo físico. En yoga se considera que esto va más allá de lo físico. Entonces, digamos, de lo físico digo el cuerpo que podemos tocar.
y se asemeja mucho, que de pronto también para nosotros puede ser un poquito más familiar, a los meridianos de la medicina china, sobre los que actúa la acupuntura y demás. Nosotros, aparte de tener un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, con su mapa y sus canales y sus cosas, ahí están los chakras y bueno, en fin. Y eso es de verdad, tú puedes medir la energía con los instrumentos tecnológicos que tenemos hoy en día. Entonces, esta explicación va a que las posturas físicas mueven esa energía para equilibrar tu cuerpo de la manera en que lo requiere. También masajeando los órganos internos y mejorando no solamente la parte externa del cuerpo, como lo mencionaba antes, músculos, articulaciones, flexibilidad, fuerza, sino también generando un mejor funcionamiento del aparato digestivo, de funciones tanto de asimilación de nutrientes como de eliminación de residuos. También, y esto tiene que ver un poco con el campo mental, por eso te decía que todo se mezcla con todo. En la medida que tú logres calmar un poco o relajar un poco tu cuerpo, porque la relajación es una de las prácticas fundamentales del yoga y que se hace muchas veces en conjunto con la práctica de posturas, hace que tu sistema nervioso se relaje, activando más la parte parasimpática y reduciendo la actividad del simpático, que es el que tenemos en alerta casi todo el tiempo, ¿no? Por eso a veces no podemos dormir, sufrimos de insomnio, de ansiedad y una cantidad de cosas. Bueno, estrés es una sobreactivación del sistema nervioso simpático. Entonces el yoga te ayuda también a relajar el simpático y a activar las funciones del parasimpático, que son aquellas de la restauración de todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante. También hay una práctica muy utilizada del yoga, que son los ejercicios o las técnicas de respiración, que también tiene beneficio en esos dos componentes, en el componente físico, porque ayuda a calmar el sistema nervioso, como lo mencionaba ahora, y tiene un beneficio directo a nivel mental, porque calma la mente, calma esas ondas, esas olas de las que hablábamos hace un tiempo, que a veces parecen olas de tormenta tropical, como está muy actual en este momento. Así está nuestra mente, para de pensar y pensar y pensar y pensar. Entonces, realizar estos ejercicios de respiración, que se llaman pranayama, tiene esos beneficios. Que prana, de hecho, es la energía, el chi, el ki, es el nombre que le damos en yoga, prana, y yama es control. Por eso pranayama es control de esa energía vital. Entonces, ese es otro beneficio que tiene el yoga a nivel físico y mental. A nivel espiritual, a través de estas prácticas, que yo siento que fue lo que me pasó a mí, tú te vas dando cuenta de que efectivamente hay algo dentro de ti, más allá del cuerpo y de la mente. Te vas dando cuenta de que estos dos son instrumentos, solamente instrumentos maravillosos, perfectos, muy bien, pero no eres tú. Hay algo más allá que es tu verdadero ser. Entonces, todas las prácticas de yoga te ayudan a encontrar ese verdadero ser, a conectarte con la existencia, el conocimiento y la dicha absoluta que eres. Y esto, en últimas, tiene unos beneficios que se extrapolan o que se representan en estas capas más gruesas y más tangibles del ser. O sea, aquí que me estoy imaginando, es que me estoy imaginando como una grafiquita, ponete como un circulito, nosotros somos como una esferita. Fuera está el cuerpo físico, que es lo tangible, lo que vemos. Hay una capa interna, intermedia, que es el cuerpo mental y energético. Bueno, energético realmente, que es donde está la mente, las emociones. Y por dentro está el espíritu, que es como el centro, ¿no? Como el centro de la esfera, como el centro de la Tierra, donde está el calor y la energía. Entonces, también todo está relacionado, porque en la medida en que el centro de la esfera esté en calma, esté en paz, esté potencializado y llenándose siempre de esas cualidades de amor, de compasión, de perdón, todo lo que hemos hablado, pues tu cuerpo emocional, la siguiente capa, también va a estar permeada por esas cualidades, o por las que cultives, ¿no? Si por el contrario cultivas violencia, resentimiento, tipo de cosas, pues lo mismo, la energía, como decía antes, representada en pensamientos, en emociones, pues va a reflejar eso mismo. Y en últimas, el cuerpo físico, esa última capa, también se va a ver permeada por lo mismo. Entonces ahí es donde aparecen las enfermedades, el estrés, los espasmos, problemas en la digestión, problemas cardíacos, en fin, porque el cuerpo físico es el reflejo de todo lo que está debajo, de todo lo anterior. Bueno, creo que con eso resumo los beneficios que encuentras a través de la práctica de yoga.
Hablamos de los físicos, los espirituales, ¿sí? Sí, y los mentales en términos de la energía, claro. Bueno, y gracias por decirme eso porque me faltó una herramienta importantísima de las que utilizamos en yoga, que es la meditación. La meditación tiene efectos, bueno, es que también tiene efectos en los 3 cuerpos, porque cuando tú te sientas, claro. Bueno, para las personas que no sepan qué es meditar, porque a mí me pasó, yo no tenía ni idea que era eso cuando comencé a estudiar esto. Meditar, o lo que llamamos hoy en día la práctica de meditación, es realmente una práctica de concentración que finalmente busca enfocar la mente en un solo pensamiento, en una sola actividad mental. Eso es lo que buscas cuando dices me voy a sentar a meditar, ¿sí? Que es tremendamente difícil. Si tú siéntate en silencio 5 minutos, se te van a hacer 2 horas porque por ahí ya arreglaste el país, pensaste cómo vas a solucionar todos los problemas de trabajo, recordaste un montón de cosas, es increíble. Los científicos hoy en día dicen que tenemos alrededor de 70.000 y 90.000 pensamientos al día. Mira, exactamente te iba a decir eso. O sea, tengo entendido, porque ando consultando mucho sobre el tema de neurociencia, uh-huh. que son entre 60 a 70.000 pensamientos diarios, sí. Y que creo que 80-90% lo repetimos. Uh-huh. Ajá. Así es. Entonces, sí, eso tiene, bueno, muchísimo de profundidades sobre lo que podríamos hablar, pero entonces en ese sentido, pues imagínate, si tú tienes todos esos pensamientos en el día, eso te da más de un pensamiento por segundo, de manera que cuando nos vamos a sentar en silencio, en quietud a observar los pensamientos, en un minuto es una locura, o sea, pasa de todo por la mente, ¿sí? Entonces, en la práctica de meditación es muy interesante porque puedes hacer varias cosas. Una, puedes volverte testigo de los pensamientos, es decir, de alguna manera aceptar lo que está allí, el contenido de la mente, porque muchas veces hemos escuchado que la meditación es poner la mente en blanco, y yo siento que por eso mucha gente dice, no, eso de meditar no es para mí porque yo no puedo poner la mente en blanco, y estoy completamente de acuerdo. Yo tampoco puedo poner la mente en blanco como que me siente y ¡pum! ¿Hoja blanca? No, es muy complicado, pero sí podemos tomar una actitud desapegada de los pensamientos. Yo digo mucho en mis prácticas, utilizo mucho esta analogía, y es, haz de cuenta que estás sentada o sentado en una sala de cine y adelante estás viendo la pantalla y por ahí se proyectan todos los pensamientos, van pasando. Entonces tú los observas, pero te das cuenta de que eso es una película, de que no eres tú, porque lo que pasa muchas veces y lo que nos genera el estrés y todo lo que hemos hablado antes, es que nos sentimos el protagonista de la película, ¿no? Entonces es el que está allá en la historia de amor, feliz, o es el que está corriendo, escapando del ataque y de las balas y de las bombas, ¿sí? Pero cuando yo me siento como ese espectador y veo los pensamientos pasar, la actitud es completamente diferente. Y nos acercamos más al propósito del yoga, recordar que no somos esos pensamientos ni esas situaciones, sino el que observa, el que está detrás. Entonces eso es algo que practicamos cuando nos sentamos a meditar. Eso, por supuesto, genera muchísima más calma mental, desapego, que para mí es, digamos, la primera cualidad que nos invita a practicar el yoga y que nos ayuda a lograr, porque tampoco es fácil. Y después de eso, cuando tú logras como ver esos pensamientos allá en la pantalla de cine y saber que no eres el protagonista ni sentirte como tal, comienzas a descubrir un poquito más esas cualidades de quién eres. Entonces comienzas a descubrir la paz, comienzas a descubrir la tranquilidad, el amor que reside dentro de ti, a dártelo, a disfrutarlo para ti mismo, e inevitablemente cuando tú descubres eso, lo das a los demás. Es inevitable. Y también comienzas a descubrir y a ver de una manera más desapegada y más objetiva otras cosas que puedes mejorar, como estoy juzgando mucho. Yo quiero que por ejemplo, les digo mi experiencia, yo descubrí eso con esas prácticas de observación en la meditación. Juzgo mucho, yo quiero que las personas sean como yo quiero, porque es que yo tengo la verdad revelada y la forma de ser correcta es como yo digo. Eso me generaba muchos conflictos. Entonces comenzar a aceptar eso, que las personas pues están en su camino, están haciendo lo mejor que pueden, y eso te ayuda a dejar de juzgar, a perdonarnos fácilmente, a recordar también que el mejor regalo que te puedes dar, o sea, yo puedo odiar a alguien con todo mi corazón y desearle todo el mal, pero quien más está sufriendo en ese escenario soy yo, puede que la otra persona ni siente. Total. Entonces todo eso, todo ese autoconocimiento
y esa limpieza de la mente, de las olas, de las impurezas, se logra a través de la práctica de meditación. No obstante también, y lo dicen las escrituras del conocimiento fundamental del yoga, todo está relacionado y todo te ayuda con eso. Para mantener tu cuerpo en quietud, necesitas que esté bien. Por eso es conveniente practicar las posturas, ¿sí? Porque eso pasa mucho también cuando meditamos. La gente se sienta de piernas cruzadas en el piso y no aguanta ni 20 segundos, le comienza a doler todo, ¿sí? O no tiene que ser en flor del loto, pues, pero te sientas en una silla e igual, a los 5 minutos te está doliendo la espalda, el cuello. Entonces, por eso es importante que el cuerpo esté bien. Y ahí no lo comenté, no solamente las posturas, sino también la alimentación. Hay unas recomendaciones de alimentación para mantener el cuerpo y la mente en un estado de pureza, se llama, o sea, en un estado de bienestar. Porque todo es energía y la mente es energía, es importante que determinemos o que decidamos claramente con qué vamos a alimentar los sentidos para alimentar esa energía, como tú lo decías en el tema de los noticieros y demás. Entonces el alimento es una herramienta importante. Entonces, bueno, te decía que para la meditación pues es importante tener el cuerpo en buen estado y de alguna manera calmar la mente con los ejercicios de respiración. Porque, por ejemplo, si tú vas a llegar a meditar a las 7 de la noche, después de que llegas a tu casa de un día de trabajo en la oficina con una cantidad de situaciones, de retos, de circunstancias, pues te sientas, y lo dicen los neurocientíficos, Joe Dispenza lo dice, por ejemplo, los primeros 15 minutos de meditación, entre comillas, son recordando todo lo que pasó en la oficina y que voy a hacer mañana y tengo esta tarea y o tengo que comprar esto para mis hijos para el colegio, bueno, porque la mente está enfocada en eso, es un muy buen instrumento para eso. Pero te toma un tiempito desapegarte, como decía yo en el ejemplo de la película, y por eso es muy bueno también calmar la mente intencionalmente con una respiración controlada. Después de eso es mucho más fácil entrar en esos estados de meditación, de autoconocimiento, de observación desapegada. Y entonces por eso Fabio en últimas decía yo que todo tiene que ver con todo. Yo sé que eso es confuso y yo lo he descubierto con el tiempo, pero por eso hay herramientas, aun cuando todas las herramientas tienen efectos en todos los diferentes aspectos de nuestro ser, físico, mental y espiritual, por supuesto hay unas que apuntan más directamente a alguno de ellos. Estoy de acuerdo contigo en que, a ver, somos un todo, sí. Somos tan maravillosamente creados que somos uno con la naturaleza, somos uno con el universo, y cuando tú me decías esa parte como pretender o de alguna manera desarticular el tema del cuerpo, la mente y el espíritu, cuando estamos hablando de un todo, pues porque todos se complementan. Yo decía, en algún momento yo digo, el corazón necesita los pulmones y los pulmones al cerebro y el cerebro al corazón, y si uno de ellos falla, pues va a afectar a los otros, y así somos en todo. Entonces esa parte me parece súper. Bueno, entonces la siguiente y última pregunta es, digamos que para mí yo como entrenador, como docente de particularmente educación física, por decir algo, o como empresario o directivo de una escuela de formación deportiva, empresario del fitness, ¿cómo puede beneficiar la práctica de el incluir un programa de yoga para las personas que entrenan con nosotros, para mis clientes? Lo que pasa es que poco me gusta llamarlo clientes, pero pues para mis clientes, para los niños de las escuelas de formación deportiva, las personas que vienen a mi club de entrenamiento, para mí como entrenador personalizado, para enriquecer más mi trabajo y ayudar a mis clientes más allá de lo estrictamente físico, sino también ayudarles yo lo llamaría en este caso, a esa trascendencia en lo mental y en lo espiritual. Sí, Fabio, yo creo que justamente ese es el beneficio de incluir prácticas de yoga para las personas que se acercan a los centros deportivos, bueno, de cualquier tipo de disciplina.
porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Como decía al principio, pues no somos únicamente el cuerpo, somos seres humanos, que es mucho más que el cuerpo físico, y todos los seres humanos buscamos felicidad. ¿Sí? Queremos ser felices, queremos evitar el sufrimiento. Y muchas veces, porque yo pasé por ahí, mi felicidad y mi forma de eliminar el sufrimiento era ir al gimnasio a bailar. Y está muy bien, eso nos genera unas emociones elevadas, nos ayuda también a trabajar y a desintoxicar el cuerpo. Bueno, que pues eso lo tenemos claro, más en este medio, todos los efectos benéficos a nivel físico. No obstante, lo que nos pasa cuando dejamos de estar allá y volvemos tal vez a nuestras actividades cotidianas es que nos podemos seguir sintiendo vacíos y en sufrimiento, que creo que es lo que le pasa a la mayoría de personas en el mundo, por lo menos en este lado del mundo en este momento, ¿no? Y no identificamos qué nos falta, pero ¿por qué? O sea, yo lo tengo todo, ¿sí? Tengo un súper trabajo, un súper carro, una súper casa, una súper familia, un cuerpo precioso, saludable, pero ¿por qué me siento infeliz? Entonces, en la medida en que podamos contribuir a que las personas cultiven no solamente su bienestar físico, sino su bienestar holístico, pues creo que vamos a tener un mayor impacto en el mundo en general. Y eso creo que se devuelve también. Es decir, y también yo lo conté al principio con mi historia, creo que evitamos uno de los principales riesgos a los que se enfrenta la industria del fitness, y es a lesiones físicas, ¿no? A algún tipo de accidente. Sí. Yo también he descubierto que eso pasa mucho porque perdemos el equilibrio de recordar lo que somos. ¿A qué me refiero? En yoga trabajamos mucho la observación del cuerpo y también compasión. Yo digo mucho a las personas que practican conmigo cuando estamos en clase, busquemos ese equilibrio entre exigirnos, ¿sí? A nivel físico, entonces como que estirar un poquito más o permanecer más tiempo en la postura, como para crear más resistencia. Entonces, equilibrio entre esa exigencia y equilibrio en también la comodidad y el bienestar de mi cuerpo, hasta donde digo, no, ya no más, necesito salir de la postura, o fue suficiente, o mi cuerpo hoy definitivamente está muy cansado, dormí 2 horas, no estoy en condiciones pues, de ponerme a hacer una práctica fuerte, prefiero relajarme. Siento que muchas veces eso nos falta un poco en la industria del fitness. Tal vez nos dejamos de la exigencia, no pain, no gain. Eso va en contra de cuidar nuestro ser. Y bueno, ya te permito continuar con lo que estabas diciendo. Dale. Y además va no solamente en detrimento del cuerpo físico, porque a mí me pasó, de verdad, yo me he lesionado un montón de veces por no tener esa conciencia de mi cuerpo y de mi bienestar, y creo que eso no tiene sentido. Y lo otro también nos genera muchos efectos negativos a nivel emocional, porque yo comienzo a frustrarme, ¿sí? Uy, fulanita sí puede y hace 6 horas de streaming, pero yo no puedo, y además nos frustramos porque nos comparamos, entonces yo quiero tener el six-pack bien marcado y los bíceps no sé cómo, pero resulta que no lo logro, o estoy muy gordita y no logro bajar de peso. Entonces eso genera efectos negativos que en últimas no solamente pues se traducen en frustraciones, en problemas emocionales de autoestima, sino también pues se sigue reflejando en el cuerpo físico. Recordemos que todo lo que pasa a nivel emocional, mental, se refleja en el cuerpo físico. Es que ahorita que tú decías lo del no pain, no gain, es eso, que hay, a pesar, a través del tiempo, he evidenciado, yo desde muy tardío empecé el gimnasio, y es que el fitness ha crecido la industria y todo, y aún se sigue moviendo entre las personas el concepto de que el ejercicio tiene que doler, y lo relacionan con que ese dolor es un indicador de la efectividad de ese ejercicio en cuanto al beneficio para mí como la persona que realiza el ejercicio. Y cuando tú dices esta parte de aprender a escuchar, a sentir, yo lo llamo a conectar con un ejemplo. Si estás haciendo una sentadilla, es importante que conectes con los músculos, con las partes de tu cuerpo, que no es que saberte los nombres, ¿cierto? Pero que tú sepas que
que es el músculo, que son tus cuádriceps, que son tus muslos los que están haciendo el mayor esfuerzo, ¿sí? Además, mejor dicho, el ejemplo de la sentadilla vino de cajón, porque además a veces ha ocurrido que hay personas que dicen, no, pero es que la espalda. Pero lo que pasa es que si tú conectas realmente con los músculos, que la espalda es un soporte en ese momento, ¿sí? Claro. Si tú conectas realmente con los músculos que son los protagonistas de ese ejercicio en particular, que es el del ejemplo, pues vas a evitar hacer malas compensaciones y exponer tu espalda desde una lesión seria hasta un espasmo, ¿sí? Y es donde es tan importante esa parte. Y la otra parte que tú refieres del tema de las frustraciones, claro, porque estoy comparándome con el otro, a veces muchas personas llegan y piensan que todo el mundo los está viendo, y muchas veces puede pasar que cada quien está en su cuento, y está en su mundo mientras está entrenando, y bueno, sí es esa parte. Y el otro aspecto que de pronto referíamos con el tema de particularmente con el tema mental, y es que esa falta de pronto, por decirlo de alguna manera, o por llamarlo de alguna manera, de conciencia, de conexión, pues pienso que se ve reflejada en algo que es tanto intento de suicidio que estamos teniendo actualmente. Muchas personas dicen, ay, es que la pandemia, pues la pandemia, de pronto lo que pienso yo en una buena medida, lo que hizo fue ponerlo en evidencia, pero es algo que viene creciendo, y que es preocupante, porque además es a todos los niveles y en todas las edades. Sí, claro que sí, claro que sí. Y es que eso es algo que está de alguna manera alimentando nuestro mundo actual. Es que si tú te das cuenta, si tú ves, bueno, no solamente las noticias que nos generan emociones de miedo, de incertidumbre, de angustia, ¿sí? de negativismo, también el ideal de felicidad que nos vende la sociedad tiene que ver con la forma en la que te ves a nivel físico, con lo que tienes además, ¿sí? El dinero, los lugares que visitas, las vacaciones que te das, la ropa que te pones. Y pues eso nos crea muchas veces unos estándares de vida que la mayoría de población no va a lograr. Sí, justamente leía en estos días que el 1% de la población tiene o acumula el 90% de la riqueza en el mundo. Entonces, ¿eso qué te deja? Un 90% de la población que no va a lograr ese estilo de vida que se nos está vendiendo como el de la felicidad máxima. Y además, pues eso en últimas no termina siendo cierto, ¿sí? Ese 1% de la población que lo tiene todo a nivel material, pues de pronto es en donde, bueno, ahí sí no conozco las estadísticas, pero son las personas que son más proclives a entrar en condiciones de drogadicción, de alcoholismo y de suicidio. Entonces ahí nos damos cuenta, por más que yo tenga toda la riqueza del mundo, tampoco voy a ser feliz. Entonces por eso la importancia de regresar al centro, a nosotros, a lo básico, y darnos cuenta de que no somos todo eso. Para ser felices y evitar todas estas condiciones y todas estas circunstancias que pues se están presentando en nuestro mundo actualmente. Sí, lo que tú dices, digamos que para citar ejemplos claros, personalidades de pronto de la farándula, artistas súper famosos que llegaron o que llegan a veces a la cima de sus carreras y llegan y se sienten completamente vacíos, sienten que lo que tú decías hace un rato, tienen el éxito, tienen la supercasa, el supercarro, tienen digamos que en el tener, justamente en ese tener, lo que ya es, dicen, bueno, después de esto que viene, y en mi opinión es, dejamos de lado el ser, y ahí es donde está ese quiebre, y donde a veces se toman decisiones, o a veces toman decisiones pues lamentables, porque el sentido de la vida para ellos está ausente. De acuerdo. Oye, Ivonne, dos estados, persiguiendo una felicidad que en últimas los que la han alcanzado pues tampoco encuentran. Entonces por eso es muy interesante buscar otros caminos.
Pero bueno, yo sé que ya vamos a terminar, Fabio, pero entonces también como para cerrar mi intervención, quería terminar con 2 enseñanzas fundamentales del yoga en ese sentido, y es que se recomiendan 2 prácticas fundamentales. Sí, bueno, es que una de ellas es práctica, la primera es práctica, es decir, practicar todos los días, ¿sí? Porque a veces de pronto también, ahorita que estábamos hablando del no pain, no gain, también podemos pensar que el yoga de verdad es ir a dormir porque qué pereza, no quiero hacer nada, ¿sí? No. De todas formas, sí hay que hacer la práctica, meditar todos los días, respirar todos los días, hacer práctica de ejercicios todos los días, ¿sí? Sin dañar el cuerpo, pero sí de manera constante y prolongada. Eso es uno. Y lo segundo, bueno, eso requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere compromiso, eso es importante, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Y lo segundo es desapego, que es desapego a identificarnos con las cosas externas, básicamente. Porque también está clarísimo desde las enseñanzas del yoga que cuando tú buscas la felicidad en las cosas externas, por eso quería cerrar con esto, pues va a ser una felicidad limitada y efímera, ¿sí? En la relación, con la novia, en el carro, en la casa, en la joya, en el vestido, en la apariencia física incluso, porque nuestro cuerpo cambia y decae naturalmente, ¿sí? Entonces, estar pegados a una juventud, eso es completamente irreal. Entonces, darnos cuenta de que todo el mundo externo es transitorio y por tanto solamente nos va a causar sufrimiento si nos apegamos a eso, porque eventualmente va a terminar. Entonces, apegarnos, o más bien desapegarnos de eso y recordar que todo pasa, eso da muchísima tranquilidad y paz mental, te imaginas, de verdad yo lo estoy practicando, y eso nos conecta con la felicidad. Con eso quería concluir. Listo. Ven, este podcast yo creo que lo voy a dividir en 2 partes, porque realmente es muy bueno, y además porque lo que viene es, si yo soy cualquier persona que nunca ha hecho yoga, y después de escuchar esta conversación digo, oiga, ¿cómo podría yo empezar? ¿Tú qué me recomendarías a mí que jamás he hecho yoga? Podcast y digo, chévere, lo quiero intentar. ¿Qué me recomendarías por decir algo, en mi práctica diaria o para hacer algo que me empiece a ayudar por ejemplo, desde lo físico? Sí, y ahí como lo comentaba antes, yo he descubierto con las personas que han llegado a practicar conmigo que hay diferentes intereses. Hay personas que llegan por lo físico, efectivamente. Entonces yo ahí sí en particular les sugiero buscar una academia o un profesor o profesora que te guíe. Puedes comenzar por internet, hay mucha gente que ha comenzado por internet, de hecho como yo. No obstante, siendo muy consciente de lo que hablábamos también antes del equilibrio entre exigirte y cuidar tu cuerpo, porque ya también he escuchado de muchos casos, bueno, y pasa, y de hecho en internet tú buscas peligros del yoga y dicen, uy, no, eso sí es peligrosísimo, la gente se lesiona, se cae, se golpea, eso no tiene ningún sentido. Sí, entonces que busques esa guía adecuada para comenzar tu práctica física, además adecuada a tus condiciones del momento. ¿Sí? Entonces es muy diferente comenzar una práctica de yoga con un atleta, con una bailarina, que comenzar una práctica de yoga con una persona que tiene 60 años y que ha sido sedentaria los últimos años de su vida. Es necesario acomodarla, ¿vale? Para recibir los beneficios físicos que se buscan. Entonces, si tu interés es ese, recomiendo buscar una guía idónea para iniciar la práctica de manera segura. Hay personas que pueden comenzar por la meditación. Entonces, también, de hecho, de eso sí encuentras muchísimas herramientas en internet, muchísimas formas de meditar. Y también ahí mi recomendación es práctica con la que conectes más. Hay muchos métodos de meditación. Pero entonces, prueba, encuentra uno con el que resuenes y sigue practicando ese. Sigue practicando ese para recibir esos beneficios de calma, de conexión, de autoconocimiento. Bueno, no, yo creo que son principalmente esos 2. En el intermedio ya creo que después uno puede seguir explorando otros temas más de alimentación, de respiración. Bueno, aunque hay gente que llega explícitamente porque quiere aprender técnicas de respiración. Tienen altos niveles de estrés. Entonces ahí también yo he visto que por internet no encuentras mucho de eso. Cuando tú buscas yoga encuentras sobre todo posturas,
no encuentras muchas prácticas de respiración, pero puedes acudir a una escuela o a un profesor certificado para que te guíe en ese sentido. Bueno, y los que nos animemos, armamos un combo y vamos un mes a la India. Claro, también. No, es que ahí se me ocurren mil cosas, pero yo sé que la gente no comienza por el estudio de la filosofía y las cosas, eso es como un poco más lejano para nosotros. Pero claro, sí, esas son unas prácticas de yoga maravillosas, en las que yo personalmente, por ejemplo, ahora estoy estudiando y estoy haciendo una inmersión más profunda. Pero bueno, entonces también si quieren algún día aprender y hablar de eso, con mucho gusto aquí estoy a disposición. Yoga. Bien, ven, Ivonne, compártenos, porfa, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales? Instagram, Facebook, YouTube, porfa, pues para que nuestros oyentes pues también, pues ya que nos estás recomendando a alguien pues que nos pueda orientar, y pues te tenemos a ti y pues eres una excelente opción, además conociendo algo acerca de tu proceso. Cuéntanos, por favor, cómo son tus redes sociales. Con mucho gusto, me encuentran en todos los canales que mencionaste, ya recuerdo cuáles son, como Yoga con Ivonne. En mi página web, yogaconivonne.com, encuentran toda la información de lo que estoy haciendo hoy en día. Yo ofrezco clases virtuales y online, organizo retiros, por lo pronto en diferentes lugares de Colombia. Y también está a disposición allí en mi página web un curso virtual. O sea, para alguien que quiera aprender en su propio tiempo, pueden entrar y ver las lecciones allí. Y allí también está todo el enlace a mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Todos se llaman Yoga con Ivonne. El canal de YouTube lo recomiendo para las personas que de pronto quieran comenzar a explorar el yoga. Hay muchos videos de acceso gratuito a conferencias, explicaciones, prácticas de meditación y de posturas. Entonces pueden hacer en el momento que deseen sin ningún costo todas esas prácticas que tengo publicadas allá. Ya hay más de 100 prácticas, porque va a haber unas 120. Entonces, invitadísimas a explorar el canal de YouTube. Y más en Instagram y en Facebook, les pongo como invitación a los diferentes eventos, publico también información, digamos, como pildoritas de conocimiento sobre el yoga. Entonces, pues, más publico allí en esas redes para quienes quieran seguirles. Yoga con Ivonne. En todas tus redes sociales. Y vos escribe V corta O-N-N-E. Te me anticipaste. Justamente iba para allá. Si era con doble N. Es con E al Yoga final. con Ivonne. Y al final, yogaconivonne.com. Pues, de verdad, en este momento solo me resta gratitud contigo. Te reconozco, Ivonne, por el ser maravilloso al que has evolucionado, que tiene esa apertura a compartir con las personas, que tiene esa vibra maravillosa que aunque esta conversación es telefónica, se percibe esa energía tuya tan bonita, tan llena de luz, y de verdad que te reconozco por ese propósito que yo intuyo de tu parte de tocar, de servir, de ayudar a otros, y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Nos queda pendiente un live que vamos a hacer en próximos días, y pues agradecerte además porque vamos a tener la fortuna de escucharte y mucho más detalle de algunas de las cosas que nos has compartido ahora en nuestro congreso en el próximo mes de enero. Te deseo un maravilloso resto de día, y pues tu mensaje de despedida, por favor. Fabio, pues con muchísimo gusto, para mí ha sido un placer y un honor compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos van a escuchar más adelante. De verdad, infinita gratitud por abrir estos espacios, y bueno, aquí no siento de verdad más que humildad y nuevamente gratitud por poder ser un canal para expandir este conocimiento a la mayor cantidad de personas que sea posible. Gracias. Ivonne, un abrazo enorme en la distancia. Namaste. Y Fabio, namaste, Hariom Tat Sat. Un beso a todos, amor y paz. Un abrazo, cuídate, por favor. También, gracias, chao. Chao, chao, gracias.
Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast. Deseo que hayan tomado nota de los aspectos con los que más hayan resonado. Si de pronto algo les quedó pendiente, si les quedó pendiente alguna duda, vuelvan a escuchar el podcast. Considero que los podcasts son como los libros y algunas buenas películas, que cuando volvemos y leemos el libro, volvemos y vemos la película, encontramos ciertos detalles que se nos escaparon en la primera. Entonces, la invitación es esa: escúchenlo, interioricen esa información. Aquí hay aspectos muy importantes que pueden ayudarnos a trascender, a crecer en lo espiritual, en lo mental, por supuesto en lo físico. Y bueno, la invitación, recuerden las redes de Ivonne, todas son Yoga con Ivonne, y recuerden suscribirse también a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, como Congreso Cuerpo, Mente y Conciencia. Les deseo una excelente jornada, les envío un abrazo fuerte, rompehuesos. Namaste.